Buenas noches amigos, yo soy Javier Vicente. Yo soy Carlos Bertorello. Y juntos hacemos Metele, que son pasteles. Hoy con un invitado muy especial, el doctor Iván Sarquís, al que habíamos invitado, que en una ocasión anterior no pudo llegar, hoy está con nosotros y es un gusto y un honor tenerlo para poder interrogarlo sobre varios temas que son de interés de la comunidad catamarqueña en general. ¿Lo querés llevar vos adelante la conversación, Carlos? Bueno, cómo no. Iván. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? El tema es, obviamente, por el cual te hemos invitado, al margen de que tenés muchas defensas penales importantes, ya lo manifestamos acá. El caso Garabedian fue un caso excepcional, fue un caso extraordinario, y sobre todo que un abogado, en contra de lo que todo el mundo diga, sea capaz de trabajar más de 10 años gratuitamente para lograr una condena, habla de con quién estamos hablando. Bueno, muchas gracias. No es un elogio, es una satisfacción de que alguna vez dejen de hablar mal de los abogados. No es todo robarle plata a la gente. Algunos trabajan y se preocupan por los clientes. Lo reflejaste en un programa anterior, Carlos. Lo reflejé en un programa anterior, pero quiero decírselo personalmente a él en este medio. Sí. El tema que nos llama poderosamente la atención, más que llamarnos la atención, es un timbre de alarma tremendo para la seguridad de Catamarca, es la muerte del exministro Rojas, que aparentemente seguimos en pañales. Como abogado de la querella, ¿qué nos podés decir sobre la causa? ¿Cuáles son tus sospechas? A ver, explícanos algo, sucintamente, porque no es una conferencia de mucho tiempo, pero explícanos algo como para que nosotros y la gente entendamos. Bueno, Juan Carlos Rojas fue un ministro, una persona que tenía un perfil de prolijidad, pulcritud y honestidad. Considero que un perfil poco adecuado para la tarea o función a la que fue encomendada. Poco común. Poco común y poco adecuado, porque requería quizá de ciertas habilidades o cierta predisposición ética que quizás Juan Carlos no tenía. Antiética, precisamente diría yo, una plasticidad ética, para hablar de manera un poco más específica. Juan Carlos era una persona muy, muy, muy honesta. Todo el que lo conocía sabía muy bien de sus formas de ser. Ha llegado a un organismo que carecía de orden, pulcritud y ha detectado una serie de maniobras que son de índole, podría decir, pseudo delictuales o delictuales, que él pretendió terminar. Había malas prácticas, había desorden administrativo, económico y contable y financiero en un ministerio que tiene largos y viejos antecedentes de improlijidades y de causas de corrupción también, independientemente del color político del gobierno que fuere. Me ha tocado trabajar inclusive con algunos clientes que han surgido con causas en ese ministerio que venían de gobiernos radicales. Hay condenados. Como el megafraude de Acción Social, por ejemplo, en el que me tocó llevar adelante durante varios años haciendo una defensa técnica precisamente de algunos imputados en esa causa. En ese contexto aparece muerto este funcionario de alto rango, con una circunstancia, rodeado de una serie de circunstancias absolutamente extraordinarias y llamativas, en las que desde el primer momento ha generado en la querella y en la familia muchos cuestionamientos, muchas preguntas vinculadas al despliegue policial y judicial el día 4, 5 y 6 de diciembre en la casa de Juan Carlos, dudosa actividad por parte de algunos funcionarios policiales en el acta de procedimiento, en la entrega del cuerpo,
en la gestión, administración y levantamiento de medios y elementos de prueba, un déficit o una falibilidad que ha ido intensificándose al correr de los días respecto de la gestión y administración de las cámaras de seguridad circundantes, circunstancia que hoy llegamos a la fecha con que se ha perdido el 70-80% de los registros del SAE 911, que la Fiscalía solicitó resguardar. Se ha perdido... Perdón, ¿no le dio la Fiscalía secuestrarlos en el acto? Debió la Fiscalía secuestrarnos en el acto y lo hace 70 días después cuando las cámaras registran, 60 días después cuando las cámaras registran hasta 45. Después de los 45 días empieza a pisar lo que grabó. Claro. A rigor de verdad, la Fiscalía ordenó a las pesquisas de homicidio que fueran y verificaran las cámaras, cosa que se hizo. Pero luego la Fiscalía pidió el resguardo de la totalidad de las cámaras del sistema del SAE 911, cosa que lo hace tarde. El SAE 911 lo empieza a resguardar algo enorme, que lo hace de manera deficiente, dilatoria. ¿Qué fiscal estaba en ese momento? El que pide las cámaras era el fiscal Alejandro Gober, pero ya estaba trabajando Costilla y Gober al mismo tiempo en ese momento, trabajaban de manera como un TAN, de forma coadyuvante, pero básicamente quedó el doctor Hugo Costilla. Todas esas situaciones han llevado a la familia a generar sendos cuestionamientos. Tenemos el jury de Palacio, la línea orientativa que toma el fiscal Costilla respecto de la investigación. A nosotros nunca nos cerró. Aceptábamos, por supuesto, la dirección porque es el dueño del timón del barco, pero empezaron a haber algunos cuestionamientos que tenían que ver con la falta de dinámica o de plasticidad por parte del fiscal para readaptar la línea de pesquisa e ir evaluando algunos otros elementos que han ido surgiendo y que nos iban moviendo. Perdón. Corriendo la aguja. El fiscal en su momento direccionó una de las líneas investigativas hacia la familia, hacia uno de los hijos. Así es. Le diría que la investigación está centrada y focalizada en Fernando. Toda la investigación, los 40 cuerpos. Pero yo lo escuché a usted, a vos, Sí. hablar mucho del lugar donde se desempeñaba, Sí. como ámbito de posible incidencia sobre la causal del homicidio. Sí, yo la verdad que durante todo este tiempo busqué darle posicionado desde una óptica crítica pero de buena fe, busqué darle margen de actuación al fiscal, porque si bien había algunos elementos que podían justificar o fundamentar la mirada hacia el sector de la familia, lo cierto es que nunca terminó de afincar en mí el margen de legitimidad de la sospecha del fiscal. Disculpe, también en algún momento se dirigió aparentemente la hipótesis hacia la señora que limpiaba. Bueno, de hecho está imputada Claro. ella por esto. Claro. Sí, estuvo presa. Y estuvo detenida. Y no continuó detenida porque el Ministerio Público omitió una firma Sí. que llamativamente nunca subsanaron. Porque resultaba fácil subsanar la firma y que ella se le aplicara la prisión preventiva. Pero, y esta es otra cuestión que también nos generó sospecha. Claro. La fallida, ¿Cómo puede ser que la Fiscalía, habiendo detectado la omisión, no proceda a ratificarla, a claro, subsanar? firmar de corregirlo, claro. Firma de nuevo y la persona. Porque si yo estoy pidiendo una prisión preventiva, es porque yo creo o tengo semiplena prueba de que cometió el delito, que el delito no es escarcelable, o que tengo miedo de que se me pueda mandar a mudar, que me pueda molestar un testigo, me pueda borrar una prueba. O sea, la llevaron a un control de detención y le pidieron la prisión preventiva porque había fundamento motivo, entiendo yo.
Una firma no puede ser que te tire una preventiva cuando es el sospechoso del homicidio de un ministro en funciones. Entonces, todas estas cuestiones han ido engrosando una posición de sospecha por parte de la familia, que primero toleró a regañadientes la mirada del fiscal, los allanamientos, el secuestro de los teléfonos. Hubo que explicarle a la familia, mirá, van a investigar a todos. Claro, son hipótesis. Al pasar del tiempo, la pregunta fue incrementándose, el cuestionamiento desde la familia fue incrementándose, porque no veíamos la misma curiosidad sobre algunas otras líneas de sospecha que veíamos en el expediente, que todavía siguen en el expediente, que subsisten todavía legítimamente. Ministerio de Desarrollo Social. El ámbito de trabajo del ministro. Por supuesto. Y yo diría que hoy, si usted pregunta, la gente se pregunta en la justicia, se pregunta en la policía, se pregunta en el foro. Todo el mundo sospecha de que la pasividad del Ministerio Público respecto a algunas cuestiones, hay algo que se llama indicio de conducta posterior, que tiene que ver con alguien que está dentro de la mira de sospecha y que ha tenido algún posicionamiento después de la consumación de un hecho delictivo que da a sospechar o a sospechar que pudo haber tenido un grado de participación. Si vamos en esos términos, el daño, el pasivo probatorio que ha generado la misma justicia, ya sea a través del Poder Judicial o ya sea a través de la policía de la provincia, el nivel de daño que le han hecho como prueba a la causa es brutal. Entonces, hoy la casa de Juan Carlos Rojas, a pesar de que en el cuarto allanamiento se seguían encontrando cosas, una casa que tiene 66 metros cubiertos, claro, se encontró en un placar, después de entrar 4 veces al dormitorio, que no es más grande que esta habitación, se encontraron 400.000 pesos en billete de baja numeración, al cuarto procedimiento. ¿No es medio extraño eso? ¿Y a usted qué le parece? Ahora, la casa está bajo dominio, bajo poder y responsabilidad de la Fiscalía. ¿Y usted, doctor, lo atribuye a ineptitud o alguna otra conducta? Yo creo que hay en esta causa, la pregunta de siempre es esa: o son o se hacen, porque hay errores, hay omisiones que en el grado de reiteración y de intensidad y la direccionalidad que es unívoca, bueno, me generan a mí legítimamente la sospecha de que este hombre no está cometiendo un error, sino que hay un acto comisivo, hay una voluntad, hay una intención, están yendo para ahí, y esta es la finalidad. No puede ser que llevemos casi 3 años de la muerte de Juan Carlos y todavía no se haga la reconstrucción del hecho. Y no se hace la reconstrucción del hecho porque la han destruido a la casa como escena. No existe más como valor probatorio en la casa el lugar del hecho. Un hallazgo que a simple vista y evidentemente manifestaba una alteración de la escena. No hace falta ser criminalista para saber que al cuerpo lo han movido cuando usted tiene la persona muerta aquí y tiene un charco de sangre allá. Claro. Entonces, y el sendero de gotas desde allá hasta acá. Entonces, hay cuestiones que han resultado evidentes, que son evidentes. Y en esta causa, si usted me predice a rigor de síntesis, debo decir que la sensación que yo siento como abogado en este expediente, luego de haberlo estudiado mucho, de hablar y demás, es que hay muchos funcionarios judiciales que no están viendo el elefante en la habitación. Ajá. Ahora, usted me va a preguntar, ¿son cortos de vista? Claro. ¿Son cortos de vista o hay otro problema? ¿Es ceguera? Claro. Y mire, ¿a usted le parece que es ceguera semejante elefante ahí que no lo vean? Claro. Le íbamos a preguntar por las llamadas de la geolocalización. Sí, acá hay un tema
la geolocalización, como dice Javier, pero hay un tema con respecto a las manifestaciones del fiscal. Sí. Es decir, esto viene relacionado con el hecho de que extrañamente y muy rápido el fiscal obtuvo el desistimiento, el rechazo del jury, cuando hay cosas en este caso que ameritarían cuando menos el apartamiento temporario del fiscal. Pero Estoy de acuerdo. está la geolocalización y después está un hecho de una manifestación del mismo fiscal cuando se expresa que le es imposible presentarle al tribunal de jury los elementos probatorios que tiene en la causa porque traería consecuencias a la investigación. Es decir, la negativa del fiscal da a pensar de que tiene elementos sumamente importantes que no los puede ver ni siquiera un tribunal que está conformado constitucionalmente. Si bien no es un tribunal estrictamente jurídico, porque tiene un componente político y jurídico, es bastante complejo. Por eso a mí me llamó siempre mucho la atención la conducta en ese sentido. ¿Qué hay en la causa con respecto al tema de estas llamadas extrañas que comprometerían a funcionarios de muy alto nivel en el gobierno? ¿Qué hay del tema de la geolocalización? ¿Hay algo que podamos saber? Yo diría dos cosas. No sé si estoy respondiendo o estoy tirando leña al fuego o estoy sumando la duda. Primero diría lo siguiente. El fiscal, unos días, hubo un viernes, no hace mucho tiempo, que las tapas de los diarios de mayor circulación en la ciudad hablaban de que había remitido Google a la provincia prueba definitoria o relevante que podría definir la causa. Ubicar a ciertas personas en ciertos lugares. Que eso fue precedido por un comentario, un ruido de pasillo en la República, que lo hemos escuchado todo. Yo a usted lo cruzo cotidianamente por esa calle y lo hemos escuchado todo. De que habría bajado desde Google información relevante y que habría más de uno que estaba preocupado. Hubo algún movimiento, alguna situación bastante extraña. El lunes no se habló absolutamente de nada. No se habló más de la causa. ¿Se refleja algo en el expediente? No, y no se habló más de la causa Rojas, y le diría que en buena medida la causa se paralizó. Se frenó. Por eso también lo estamos invitando hoy acá. Se frenó. Ahora, ¿qué posibilidades hay que el fiscal reserve o no le haga conocer a la querella pruebas relevantes? Bueno, yo soy abogado de la hermana del sospechoso del fiscal. Yo estoy convencido de que si la prueba relevante tratara sobre Carlos Fernando Rojas, Carlos Fernando Rojas estaría detenido ya. Claro, no hay hace rato. Tampoco es una persona con poder. Tampoco es una persona con poder. Y lo mismo sirve para Silvina del Valle Nieva o de cualquier otro hijo de vecino que podría llegar a tener una implicancia. Lo cierto es que las manifestaciones del fiscal hasta cierto punto entiendo yo que son de recibo. Ahora, no hay que olvidar que esta querella, quizás por distintos motivos a los que se han planteado los procesos de jury, que le han pedido el jury, o que han fundamentado o han motivado las 30 tapas del diario Lancasti, que no hay que olvidarse, que en un momento Costilla tuvo 28 tapas en un mes. Sí, hoy está olvidado. No, por supuesto. Pero en un momento nos sentimos un poco involucrados en esta situación y nosotros no los planteos que tenemos contra el doctor Costilla son netamente técnicos.
No estamos de acuerdo con la dirección que está tomando el Ministerio Público. Creemos que la investigación debe ir por otro lado. No estamos de acuerdo con algunas decisiones y como querellantes lo hemos manifestado procedimentalmente, haciendo uso de los recursos y las herramientas que el código nos provee. ¿Y se mueve la causa? La causa ha ganado 40 cuerpos con una meticulosidad que considero excesiva e innecesaria, pero que surge también en el seno de una investigación que se ha parido fallida. Entonces, ha nacido mal. Se dan muchas vueltas sobre supuestos... Todas las vueltas que se pueden dar se están dando. Imagínese, tenemos un ministro fallecido, nosotros pedimos en marzo del 23 la reconstrucción del hecho. Todavía no se hizo. Todavía no se hizo. ¿Para qué pide usted la reconstrucción del hecho? La querella la pide por un motivo sencillo. La historia que está en el expediente dice que Juan Carlos Rojas fue sorprendido en su casa y que ha recibido un golpe solitario, singular y por sorpresa y desde atrás que le ha generado una caída y un contragolpe y que así murió. ¿Ok? Que este golpe se lo había producido Silvina Nieva, aprovechando una situación de confianza. Nosotros no estamos de acuerdo con eso y creemos que el fiscal tiene que readecuar la hipótesis, la teoría del hecho, el decreto de determinación del hecho en función de los elementos que se han incorporado. ¿Cuántos elementos se han incorporado? Todos se han incorporado, porque en el decreto de determinación del hecho usted tenía el cuerpo número 1, hoy estamos por el cuerpo número 40. Claro. Entonces imagínese la cantidad de medidas probatorias testimoniales que tenemos, más de 400, informes médicos, informes forenses y demás, nos van a llevar inevitablemente a la conclusión de que Juan Carlos Rojas no murió como dice el fiscal, murió de una forma más parecida a como decía la querella. ¿Qué decía la querella? Que Juan Carlos Rojas fue atacado por más de una persona, que fue retenido. Si ustedes recuerdan la conferencia de prensa donde la familia muestra la foto, que veníamos de una muerte natural. Así es, Sí. sí. Se mostró la foto para que vean lo que todos ahí adentro vieron y no dijeron nada. Era impresentable hablar de muerte Porque natural. todos entraron ahí. Claro. Desde el Ministerio de Seguridad hasta abajo, todos entraron ahí. Y nadie dijo, Juan Carlos Rojas está golpeado. Nadie lo dijo. Y tuvimos el tupé de un fiscal que se paró con un micrófono al frente y dijo, no vi nada extraño. Tenía la billetera, tenía los bienes en la billetera, no falta el televisor, no falta la comida de la heladera, no hay una cerradura rota. Pero tuvimos que mostrar las fotos en cómo lo dejaron al ministro para que la gente viera que nos estaban mintiendo. Claro. Yo las vi las fotos, es escandaloso. Es imposible hablar de muerte, es imposible hablar de muerte natural, es imposible no hablar de homicidio. Claro. Y arrancar la hipótesis desde una muerte natural con la cantidad de golpes que tiene, bueno, es lógico que la familia se preocupe un poco. Porque lo que están saliendo de ahí adentro, y no están diciendo nada, son funcionarios judiciales y funcionarios policiales. Claro. Y el que está dentro es un ministro al que han duramente golpeado. Ahora, hemos detectado nosotros en la investigación una manipulación que está lejos, entendemos, de una manipulación efectuada por una empleada doméstica o por un hijo angustiado. No nos dan las posibilidades técnicas ni temporales que Fernando en menos de 5 minutos haya realizado las alteraciones que se le acusa de haber realizado mientras estaba con otra mano llamando por teléfono e avisando De mover el cadáver, de limpiar, de... En absoluto. Claro. Es cierto que Fernando no llamó a la policía. Es cierto que Fernando... Pero cuando Fernando entra, inmediatamente llama al segundo a cargo de Udra, que es vecino y que era la mano derecha de Juan Carlos, y después realiza 10 llamadas más. O sea, le avisó a todo el mundo. Claro.
no hubo una maniobra de ocultamiento. Distinto, entiendo yo, que sería llamar por teléfono y decir: che, tengo un problema, necesito que venga. Déjame el auto en la esquina. Entrata sin llave. Qué sé yo, me imagino una actitud diferente a la de un hijo desesperado pidiendo ayuda y diciendo: mi papá está muerto. Y salieron y llamaron y a los 2 minutos estaba la policía. Entonces, lo que sí hemos detectado son distintos niveles de intervención de la escena. Y sospechamos que esa escena ha sido largamente intervenida. El cuerpo ha sido depositado en el lugar y en la forma en la que ha sido encontrado. Y creemos que se ha buscado generar un escenario de muerte natural. Como si hubiera habido directivas para que fuera para determinada interpretación. Mire, no lo sé, pero todo me lleva a sopesar de que hubo una intencionalidad en el mal manejo de la escena. Y que hubo gente que llegó antes de que llegara Fernando y que hizo una serie de limpieza o de movimientos en la casa que están lejos de alguien que se ve apremiado por haber cometido una atrocidad, claro, por haber estar en el lapsus de la adrenalina de claro, aquel que cometió un crimen. Fácticamente casi es imposible. En el tiempo en el que ocurre, en el contexto en el que ocurre, con Argentina jugando el Mundial, con la gente toda guardada, no hay una cámara que detecte ingreso, no hay una cámara que detecte salida. De las cámaras que se resguardaron correctamente, porque hubo cámaras muy sensibles que no se resguardaron adecuadamente. Claro. Errores injustificables por parte de los mismos. También hablan de que Fernando sería hacker. Sí, también hablan de que Fernando sería parte de eso, sería hacker. También se hablaba de que Fernando era especialista en sistemas de cámaras de seguridad, de que habría alterado, modificado la información del teléfono de su papá. Eso es una planificación muy, muy especial. Siguiendo con el razonamiento, ¿cuál es el motivo? Es complejo, diría yo. ¿Cuál es el motivo para que Fernando haya matado al padre? Una vez un amigo supuesto de la violencia del hijo contra el padre por una cuestión familiar. No, en principio. Normalmente las disputas familiares se realizan cara a cara. Sí, en principio. Lo que yo tengo para decir al respecto es lo siguiente. Una vez un amigo muy íntimo de Juan Carlos se acercó y me dijo, cuando a Fernando los medios lo tenían bastante hostigado, que siempre ocurre cuando se va a dar un aniversario, claro, y cuando la gente va a salir a manifestarse, claro. ¡Tum! El informe de fiscalía, el hijo. Tenemos 1000 cosas para decir de otra gente que constan en el expediente, que han alterado intencionalmente la escena o que han mentido en un informe. Pero eso no sale en los medios, no gana la calle. Y eso lo sabe el Ministerio Público. Claro. Pero bueno, entiendo yo que es un mecanismo disuasivo y que hay algunos factores de poder que trabajan en tándem y que a veces la pauta garpa. Pero es muy grave eso. Porque, por empezar, estamos hablando de que ha muerto un ministro. Sí. ¿Qué esperamos para José García o Juan Pérez? No estamos hablando. Es lo que la familia viene declamando desde la primera manifestación. Claro. Si a Juan Carlos Rojas le pasó eso, porque Juan Carlos Rojas no solamente era un ministro, era secretario general de un sindicato. Y de UDGRA. Era presidente de un partido, el de tercera posición, que formaba parte del Frente de Todos. Y no solamente eso, era un tipo socialmente muy querido. Sí. Muy totalmente querido. Por los afiliados del gremio, por las patronales, lo respetaban. Por todo era respetado por quienes lo conocían. Lo queríamos mucho. Sí. Era respetado por quienes lo conocían. Sí. Y porque era un tipo que, si ustedes. Era un buen tipo. Y porque murió como él declamaba que vivía y que debía vivirse. Y fue un tipo que podría haber muerto en una casa mucho más grande. Quizás si vivía en una casa menos precaria, hubiera sido más difícil para el asesino. Quizás si hubiera
actuado como muchos otros dirigentes, Bueno. habría tenido otro Muy probablemente. final. Doctor, pese a todo este panorama que en general es tan sombrío, tan oscuro, ¿usted tiene fe de que en algún momento se va a aclarar el crimen de Juan Carlos Rojas? Mire, no quiero que me malinterpreten, pero yo creo que nosotros estamos pasando por una situación de irregularidad institucional desde el año 2020, 2021 en adelante. Desde que quien nos gobierna hoy avanzó con un proyecto de modificación de la ley del Consejo de la Magistratura, amplió el número de la Corte, empezó a generarse un pasivo institucional que tiene que ver con la calidad democrática de las instituciones. Y se nota mucho eso. Cuando usted ve las designaciones desde ese año para acá, va a notar que hay gente muy cercana al gobierno, muy cercana al gobernador, muy cercana a gente del peronismo, y que ha generado, ha atenuado los contrapesos institucionales que deben darse. Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Delitos Especiales, la Corte de Justicia, la Cámara de Apelaciones. Okay. Hay muchos lugares que son sensibles para la justicia, para la república, Claro, para el sistema para republicano, el justiciable. para el justiciable. Bueno, pero eso es lo que define también la calidad de justicia. Claro. Claro, yo como abogado no voy a hablar como Javier de fe. Sí. No, tenemos que hablar de razonabilidad, racionalización, Sí. tenemos que hablar de obtener la mejor justicia. Sí. Y yo lo que noté con este caso es que alteró muchos parámetros, que ha contribuido extraordinariamente al descrédito de la justicia. En realidad ya hay que hablar que no recurro a la justicia, sino voy a tribunales. Sí. Porque evidentemente la falencia del Poder Judicial se ha demostrado, cuando menos en una parte del Poder Judicial, que viene también vinculado con el voto del doctor Bracamonte y las cosas que dice en el voto que lo comentamos El episodio pasado. en el episodio pasado, lo que dice el doctor Bracamonte en cuanto a la forma en que se ha manejado los votos que se han dictado en el recurso de No, para usted. en los recursos planteados en el doble conforme. en el doble conforme, que llegó a su mano, y resulta ser de que la mayoría de la Corte tiene una opinión y la que prevalece es La opinión minoritaria. la opinión minoritaria. Es bastante complejo pensar que la justicia anda bien. Sí. Es como a nivel nacional, a mí me hizo un ruido terrible, pero terrible, cuando la doctora Servini descubría, personaje de un conocimiento extraordinario del movimiento político y jurídico de Comodoro Pi, dijo: no la veo mucho tiempo detenida a Cristina. Es decir, son indicios de que esto anda mal, Sí. que la justicia está colonizada en todos los niveles. En Jujuy, cuando sigue gobernando el radicalismo, terminó de votarse la ampliación de la Corte y dos diputados salieron a jurar como miembros de la Corte. Hay medio como que yo ya no me sorprendo, pero es medio grosero eso. Bueno, y eso afecta a la calidad de vida del catamarqueño, Claro. porque no es nada menos que la provisión del servicio de justicia. La Es última instancia, esperanza. la claro. última instancia que tiene el ciudadano para que lo proteja. Y no deja de ser
una afectación a un derecho humano. Claro. Ahora, si usted me permite, para concluir la idea, yo diría que en el momento en que nosotros recuperemos un poco la República y el que esté gobernando entienda la necesidad de estar por debajo de la ley, no por arriba de la ley, quizás estas situaciones de ministros muertos, asesinados con causas oscuras, de gravedad institucional inusitada, porque de verdad que hemos sufrido una situación de gravedad institucional inusitada, y que la ciudadanía en general está atravesando una situación bastante peculiar, porque si fuera el catamarqueño de hace 10 años hubiera reaccionado, entiendo yo, de una manera muy distinta. Es probable, sí. Seguramente. El que hoy el catamarqueño tiene Facebook, tiene Instagram, tiene Twitter para putear. Antes tenías que ir a la plaza. Exactamente, claro. Y era sano, y era necesario, y servía, porque al gobernante vos lo noticiabas de que existían límites reales, concretos, que no podía pasar. Que los ponía el pueblo. Que los ponía el pueblo. Y eso era una dinámica que entiendo yo que era saludable. Hoy eso no existe. Entonces, esa soledad en la que se deja el gobernante, que al mismo tiempo carece de los contrapesos necesarios, bueno, estamos dejando a un muchacho en soledad para que tome determinaciones que pueden llegar a afectar derechos e intereses de terceros. Es peligroso. Y a veces es lo que se nota. Entonces, usted me pregunta, ¿se va a aclarar el caso Rojas? Yo creo que sí. Yo creo que el caso Rojas se va a aclarar. Yo creo que hay elementos para avanzar sobre el esclarecimiento. Algunas cosas, algunas conductas deberán cambiar, digamos, para que se aclare. Es una cuestión de ética política. No es una cuestión, y quiero que quede claro esto, y lo digo como peronista, no es una cuestión del peronismo. O sea, lo que ocurrió, que fue un avance sobre la independencia de los poderes, no fue algo pergeniado por el peronismo, fue un acuerdo entre señores, un señor del peronismo y un señor del radicalismo. De hecho, a mí me tocó estar en una organización sindical que fue la FUSI, que conformamos con distintos gremios y organizaciones, que nosotros cuando ocurrió esto hicimos una conferencia de prensa y llamamos a los medios para denunciar. Y cuestionamos a un diputado del radicalismo por manifestarse. Un viejo diputado del radicalismo decía, miren, me confundí, no entendí el reglamento de la Cámara, no sabía que no necesitaba el quórum y se modificó la ley. Claro. Hubo un par que se hicieron los sonsos, dejaron la puerta abierta, los otros entraron, se votó en detrimento de la institución. Porque en definitiva, si los trabajadores estaban reclamando, era sobre la institución, la justicia, la independencia del Poder Judicial. El hilo se corta por lo más fino y sabemos que si alguno va a sufrir una macana, va a ser el trabajador. Seguramente. Entonces, el principal en la línea de tiro somos nosotros. Entonces, la preocupación surgió del sector obrero y hubo manifestación, de hecho. Y hubo una conferencia de prensa. Nunca me imaginé que esa situación iba a terminar decantando en la muerte de Juan Carlos Rojas, en la falta de esclarecimiento del crimen de Juan Carlos Rojas. Y hoy no tenemos solamente eso, también lo tenemos a Walter Arévalo con una causa penal por coacción agravada, muy dudosa, a quien yo estoy asistiendo, con el compromiso de hacerle una defensa no solamente penal y técnica, sino también política y sindical, porque se ha terminado imputando a un dirigente sindical por un delito que considero inexistente, y se ha desplegado una serie de resortes que tienen que ver precisamente con la injerencia de la política en la justicia. Claro. Y la causa de Walter Arévalo es un fiel reflejo de esto. Y ese es un fiel reflejo de la situación por la que está pasando hoy la justicia en Catamarca. Lo liberamos al doctor. Lo ¿Quiere liberamos, doctor. decirnos algo más, doctor? Estamos... ¿Puedo pedir un tema? Sí, cómo no. No, muchas gracias, muy agradecido por la invitación. A usted y cuando quiera venir, por supuesto, está siempre invitado. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor. Suerte, Iván. Gracias, amigo. Y que la fe se transforme realmente en el esclarecimiento de la muerte de Juan Carlos, que era un tipo extraordinario. No solo eso, sino que eso va a lograr de que la gente vuelva a creer en la justicia. Comento algo cortito Sí, y me cómo no. voy. En el momento en que el Ministerio Público autoriza a la querella tener acceso a las comunicaciones del teléfono de Juan Carlos, encontré un mensaje de él a un funcionario. Que el funcionario estaba muy preocupado porque en la prensa no se había entendido un proyecto que él estaba empujando que iba a beneficiar a un montón de gente. Y él le manifiesta a este funcionario y le dice: no te preocupes, la verdad y la realidad inevitablemente se va a imponer. Y sentí como un mensaje personal. Ujú. Que Como me que lo quedó mandó. la impronta. Fue una de- lectura que hice de madrugada, que hice una captura de esa isla tesoro. Quedó como la impronta de Juan Carlos Rojas. Sí, La verdad siempre se impone. la verdad y la realidad tarde o temprano se va a imponer. Así que Esperemos que sea así. esa es la esperanza que tenemos en esta causa. Muy bien, Muchas doctor. gracias. Muchas gracias. Gracias. Hemos tenido un invitado de lujo, Sí, pero ahora tenemos que hablar de algún otro tema. sí, señor. Tenemos un tema que a mí me ha sorprendido. Bueno, es un país donde difícilmente algo te puede sorprender. Ya cuesta sorprenderse. Sí, es muy difícil, pero lo han logrado. Usted conserva su capacidad de asombro. ¿sí? Conservo mi capacidad de asombro porque jamás creí que nos pudieran hacer tratar de tragar un inodoro pintado de verde como si fuera un sapo. Porque esto es así. El señor presidente, que no va a ninguna provincia, ha ido a Misiones a inaugurar un templo evangélico, hizo un acto político, que al único que le gustó fue al pastor que hizo este Ledesma, el pastor gigantesco escenario, anfiteatro, iglesia, 15.000. 15.000 personas sentadas, es una cosa, yo calculo que cuando menos una fortuna sale a hacer eso. Con un ayudín. Tuvo un ayudín. Claro, ahí viene el tema. Primero, el presidente se desbocó, habló de política, Destruir el Estado. Sí, en contra del Estado y todo, lo que le acarreó el reproche de la mayoría de los pastores evangélicos del resto del país, porque sostienen que va en contra de lo mismo que del numen de la idea de quien gobierne y de que el gobierno tiene que estar al servicio del pueblo. Y el Estado por un lado y la religión por el Y el otro. Estado por un lado y la religión por otra, como dice la Biblia. Claro. Pero lo que fue extraordinario, que yo escuché la grabación, es las manifestaciones del hijo del pastor. El milagro. Claro, Sí. que tenía 100.000 pesos y que iba permanentemente a verlos en la caja de seguridad. No sé por qué los iba a ver, porque para que no se volaran. Era como Novelli, era para cuidar a ver que estuviera. Y resulta ser de que se le transformaron en dólares. Claro. Yo le digo una cosa, Javier. Ya, ahora, en este momento, que lo llame el ministro de Economía, Claro, Caputo, que le transforman los pesos en dólares. Solucionamos todo. Zafamos todos. solucionamos todo. Pagamos en un 2x3. Tal vez haya que esperar un año. Y sí. Pero le decimos a los acreedores, che, el año que viene tenemos transformado estos billetes de pesos en dólares. Yo quiero. Y dice que no es el único milagro, que había otros mucho más importantes. Ajá. Supongo que habrá seguido transformando para lograr un escenario como el que inauguraron. Debe haber transformado muchos más pesos en dólares. Seguramente. Usted Ahora, sabe que la. ¿estarán Disculpe. Sí, dígame. ¿Habrán venido en las valijas de Escaturice? No sé, sinceramente. Hay tanta valija que va y viene, la de Novelli, Claro, pero la de la- Escaturice, Pero escúcheme. la de Arrieta. Claro, Claro. la de Arrieta que la de Escaturice. Que Claro. dieron el avión, ¿se acuerda del avión negro? Sí.
¿Cómo no? El famoso avión negro con el que iba a venir Perón. Tal cual. Pero acá vino plata. Y Antonini bueno, Wilson. no sé. Y Antonini Wilson le facturaron al gobierno de Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner, todo. Una valija. Una valija. Acaban 10. Una valija con $800.000, que Claro. era de él. Claro. Por otra parte era de él. Ahora, inmediatamente dijeron de que esa valija iba para el gobierno. ¿Vos te acordás cuando hablábamos del poder de las imágenes? Y hablábamos del cajón de Herminio, Sí. de los bolsos Sí. de López, y cómo se van interpretando las cosas de distintas maneras según el momento. Bueno, los bolsos. Según quién lo interpreta. Claro, los bolsos de Novelli, los bolsos de Arrieta, creo que no son menos que otros bolsos, ¿no? Pero acá eran 10 valijas. No cabe duda. Pero acá eran 10 valijas gigantescas. Claro, claro. Usted sabe que en el discurso del presidente Milei fue tomado por YouTube. ¿Sabe cuántas vistas tuvo en YouTube el discurso del presidente Milei? 600. Si usted y yo le ponemos un poco de picante al programa, creo que lo alcanzamos enseguida, ¿eh? Sí, pero no nos van a votar para ningún cargo electivo como Pero- tiene este hombre, pero ¿no? qué- 50%. Pero qué paupérrimo seguimiento, o sea, ¿cuál era el interés? Ninguno de lo que iba a decir. Sí, yo creo que el presidente con su, bueno, yo noto que hay algunas políticas que pasan del absurdo. Sí. El cierre de vialidad nacional. Yo me pregunto qué va a pasar con la ruta 40, con la ruta 9, qué va a pasar. Porque si le damos a los concesionarios, como él dice, es decir, a los privados van a, como es absolutamente lógico, van por la ganancia. A donde es negocio. A donde es negocio. Claro. Y serán en todas las rutas, no tendremos más rutas nosotros de Catamarca a Córdoba, o por lo menos hasta el cruce de la ruta que va a Santiago del Estero, porque no hay la cantidad de vehículos No, que obvio. justifiquen el pago de peaje. Para que sea atractivo para el. Para que sea atractivo, entonces no tendremos más ruta acá. Claro. Ahora. Fíjense, Sí. fíjate, que el tema de las rutas, perdón, el tema de rutas es un tema que ya los romanos se preocupaban por la red caminera. La red caminera para los romanos era importante por varios motivos. Por el desplazamiento de tropas, por el comercio y por el correo, Ujú. es decir, por las noticias. La red caminera que se trazó en el Imperio Romano fue gigantesca. Claro. Estamos hablando de más de 2000 años. Y ahora vine a descubrir la pólvora en contra de esto, que la mayoría de los empresarios dice que la falta de una adecuada red caminera y del mantenimiento de la red caminera trae centenares de millones de dólares de pérdida para la industria, sobre todo para la pequeña y mediana industria. Ahora todas estas medidas disparatadas, disparadas, sobre todo a último momento porque se termina Mañana termina el tema de Sturzenegger, de sus facultades la especiales. facultad de delegadas. Yo creo que en algún momento, cuando este gobierno no esté, algunas de estas cosas van a tener que ser absolutamente revistas y repuestas. O sea, lo que es el tema salud, lo que es el tema seguridad, las cosas que se están haciendo, por ejemplo, con el tema vial, todas las barbaridades que se están haciendo, son sinceramente para lamentarlas y son realmente graves. Pero algún día habrá que reponerlas. Bueno, la destrucción del hospital Garrahan, Claro. porque lo está destruyendo. Que eso viene de la mano de la destrucción del sector más empobrecido, porque yo no creo simplemente que haya pobres, sino que los han empobrecido. Sí, sí. Hoy hay 12.000, se ha calculado con bastante seriedad, 12.000 homeless, como le llaman los norteamericanos, Sí, personas que viven gente en que la duerme calle. en la calle, sí. 12.000 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene un ingreso per cápita similar al de Bélgica. Sí. Y tiene 12.000 personas en la calle. Probablemente la necesidad sea que se mueran esos 12.000, entonces hay menos gente pobre. Ahora, todos estos
desaciertos o estas barbaridades desde la política, también se la debemos a Macri, porque Macri es el que, y a los radicales, porque son los que prestan el acuerdo para las facultades delegadas, dejando a este personaje que tenemos de presidente hacer cualquier barbaridad. Sí, hay muchas diferencias en las entrevistas, en los canales de televisión, pero cuando se vota, votan todos juntos. Por supuesto. Claro. Tenemos incluso diputados nuestros de nuestra provincia, Sí, que han votado a favor. sí. En este marco tan difícil y tan sombrío y tan preocupante, hubo una buena noticia, Carlos. Se recuperó el nieto 140. Sí, algo extraordinario. Qué lucha, extraordinario qué lucha la de las abuelas. madres y las abuelas. Las madres pobres van desapareciendo por una cuestión De lógica de la edad, pero la lucha de las abuelas es realmente encomiable. Yo recuerdo en los años 80 trabajaba con el vedor judicial para el Partido Justicialista, estaba intervenido el Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires, y por lo tanto frecuentábamos el partido en Buenos Aires, en La Plata, juzgados, porque intervenían por supuesto el juez electoral, y nos íbamos enterando de los casos de desapariciones, secuestros, apropiaciones de niños. En realidad se enteraba el que se quería enterar, el que no se quería enterar no se enteraba. Hay mucha gente que decía, no, yo no me enteraba, no sabía que pasaba esto. Yo creo que el que se quería enterar se enteraba. No Y tengo decíamos con mi amigo, que era un letrado, un abogado, decíamos, el drama de estos chicos que han sido apropiados y que van a descubrir algún día que sus padres no son sus padres, sino los asesinos de sus padres. Es una cosa kafkiana, terrorífica, Sí. que ha sucedido y que, bueno, todavía hoy Sí, pero tenés que hacerte cargo de tenemos esa gente, realidad, ¿no? pero tenemos gente que los reivindica. Ah, sí, bueno, por eso. Pero yo digo, vos sabés que estaba escuchando que mucha de la juventud dice, no me vengan con cosas del pasado porque yo lo que quiero es mirar para adelante. Esto sería mirar para el pasado. Pero esto es una cuestión humana. Vos no podés dejar de ver esta tragedia que Pero si no ocurrió. conocemos el pasado, no sabemos, no tenemos identidad. Claro. Es imposible no conocer el pasado. La falta de identidad la vamos a pagar con un futuro peor que el pasado. Te condena a repetirlo como tragedia, como dijiste. Como el otro tragedia. día. Así es. Y Carlos, Sí. mañana los docentes convocaron una nueva marcha. Sí. El Los docentes de gobierno, Catamarca. sí, acá en Catamarca. Sí. El gobierno, tratando de disuadir la marcha, los convoca a una paritaria salarial. Sí. Vamos a ver, los docentes se han puesto bastante duros. Yo tengo una particular visión con respecto a la educación. Yo creo que la educación, que está tan bastardeada en Argentina, en cualquier lugar del mundo ser un educador es un prestigio. Acá es una carga. Es Sinónimo de mal pago. sinónimo de mal pago, de maltratados. Y yo creo que es lo único que nos va a hacer libres. Porque si todos estamos adecuadamente educados, vamos a pensar. Y a partir de que pensemos, no vamos a seguir como una turba enceguecida al primero que grite. O a un algoritmo, que es lo que está de moda ahora. Ahora Sí. todo el mundo hace lo que le marca el algoritmo. Hay que tener un Efectivamente. pensamiento crítico frente a eso para que no te maneje la vida. Sí, aparte uno de los miedos que tengo yo es decir, ¿qué miedo tiene la inteligencia artificial? Y que me hagan las sentencias con inteligencia artificial. Claro. Entonces directamente yo voy a litigar y una máquina va a determinar quién tiene razón. Algunos dicen es la mejor Tal vez sea forma, mejor. es la mejor forma de eludir el copyright, o sea, hacerse de cosas sin pagar el copyright, los derechos de autor. Derecho de autor. Claro. Sí, ahora hay cosas bastante raras en la justicia federal, sobre todo. Las 1600 hojas de la sentencia de Cristina. Volvemos a la justicia. Sí, y bueno, 1600 hojas. ¿Qué puede decir en 1600 hojas? Que han copiado todas las declaraciones o han copiado lo que dicen los autores. También decía el doctor Sarkis recién del mayor abundamiento de cosas que eran más adorno que otra cosa. Claro, es que vamos amontonando cosas para ocultar la verdad o para ocultar lo. Recuerdo, yo no sé si la jueza Capuchetti,
que para declararse incompetente desde las 7 de la tarde de un día hasta las 11 de la mañana del día siguiente escribió 240 hojas. En el atentado a Cristina. En el atentado a Cristina, Claro. para declararse incompetente. Es algo Sí, pero insólito. escandaloso. Insólito. ¿Quién escribe 240 hojas en 10 o 12 horas o 15 horas? Nos tenemos que ir, joven Carlos. ¿Algún libro va a recomendar? Queda ¿Alguna la película? recomendación hoy de 2 series. El libro, esta vez estuve un poco Me lo vago. debes, me lo debes. ¿Eh? Me lo Lo debes. debemos. Recomiendo 2 series. No sé si viste Atentado en Londres. Los atentados que ocurren en Londres hace 20 años, casi exactamente. Ah, el 7 de julio del sí, 2005, sí. en las estaciones de King Cross, en un colectivo, hay 52 fallecidos. Y ahí la ITV, que es una televisora para mí genial Inglaterra. del Imperio Británico, hace... Ya no es más imperio. Y bueno, hace una autocrítica a veces insólita, porque vos en la serie norteamericana, si hay algo que no ves es respecto de sus actuaciones policiales, militares, no ves la autocrítica. Nunca. Aquí la policía dice, hicimos esto lo hicimos bien, esto lo hicimos mal. Yo la recomiendo la serie, creo que tiene 6 Sí. episodios, es muy buena. Y al que le guste Chile y los chilenos, porque hay a quien no le gusta Chile y no le gustan los chilenos. Después de Yo tengo Malvinas. varios amigos. Sí, varios pero amigos después de chilenos. Malvinas yo los Y miro. bueno, lo que pasa es que después de Malvinas, claro que hubo dementes en Chile, Pinochet, personas execrables, pero hay muy buena gente en Sí, Chile, no hay como hay duda. muy buena gente en la Argentina. Ellos nos tienen un poco de idea y nosotros les tenemos un poco de idea. Si les gusta Chile y los chilenos, vean 42 días en la oscuridad. También es una policial y también a mí me resulta simpático porque están todos los modismos del huevón, la huevada y las cosas que comen los chilenos. Y está muy bien dirigida y muy bien actuada. Así que la recomiendo. Ambas son de Netflix. Vale. Nos despedimos, Carlos. Hasta el próximo episodio. Hasta el próximo episodio. Hoy se terminó el episodio 7 de Metele que son pasteles. Muchas Que gracias no es a poco. todos. Muchas gracias.